¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de biosensores enzimáticos. En esta ocasión vamos a continuar en esta diapositiva en la que nos habíamos quedado de las aplicaciones en el análisis clínico. Un ejemplo de la aplicación de un biosensor potenciométrico elaborado con enzimas en el análisis clínico es un monitor automatizado diseñado específicamente para analizar muestras de sangre a un lado de la cama del paciente. El analizador clínico portátil llamado iStat, que se ilustra en la figura siguiente, es un instrumento de mano que tiene la capacidad de determinar un intervalo amplio de analitos importantes desde el punto de vista clínico, como potasio, sodio, cloruro, pH, presión parcial de CO2, presión parcial de oxígeno, nitrógeno de la urea y glucosa. Además, determina bicarbonato, dióxido de carbono total, exceso de bases, saturación de oxígeno y hemoglobina en sangre. Vean, este es un instrumento ya comercial de Abbott que hace unos días lo vi por internet y puse la cotización, que como ven pues sí está algo caro, pero es algo muy valioso en el hospital. Esto es en pesos mexicanos. Y claro, esta cotización la bajé el 20 de noviembre del 2020. Y bueno, este viene, vean, este es el dispositivo, el iStat. Aquí está su cargador. Tiene su impresora. Esta es su impresora, sus rollos de papel de impresión, un módulo Wi-Fi, sus pilas y lo más importante, los cartuchos. Estos cartuchos son los que hacen precisamente la medición de los distintos metabolitos que hemos mencionado. La mayoría de los analitos, la presión parcial de CO2, sodio, potasio, calcio, nitrógeno ureico y pH, se determinan mediante mediciones potenciométricas con la técnica de electrodos de membrana selectivos de iones, microfabricados, como lo que vimos en la sesión anterior. El sensor para el nitrógeno de la urea está formado por una capa de polímero que contiene ureasa sobre un electrodo afín al ion amonio. El hematocrito se mide mediante la detección de conductividad electrolítica y la presión parcial de oxígeno se determina con el sensor voltamperométrico de Clark. Otros resultados se obtienen a partir de estos datos. El componente principal del monitor es un cartucho con un arreglo de sensores electroquímicos en serie, desechable luego de un solo uso, que se ilustra en la siguiente figura. Vean, este es uno de los cartuchos, como los que vimos antes. Este en específico tiene como fin medir estos analitos que vamos a ver más adelante. Este cartucho se inserta en el instrumento anterior. Aquí se deposita, por ejemplo, la gota de sangre y ya el dispositivo hace las mediciones correspondientes. Por dentro, este cartucho, que es desechable, está compuesto de esta forma. Vean, este es el cartucho y aquí está la cavidad para la muestra, bueno, la tapa del cartucho, el canal por donde fluye la muestra, una junta del depósito para la entrada de la muestra, la etiqueta. Aquí tenemos un separador de obturación para comprimir el saco calibrante. Es decir, este saco tiene una
solución para calibrar a los sensores electroquímicos que vemos aquí. ¿De acuerdo? Y claro, todo va ensamblado. Aquí hay una púa de perforación que va a permitir la salida del fluido calibrante que está aquí, una cámara de aire. Los electrodos del sensor se ubican en circuitos integrados de silicio a lo largo de un canal de flujo angosto, como se ve en la figura. Todos los sensores en serie nuevos se calibran de modo automático antes de tomar las medidas. Se coloca una muestra de sangre del paciente en el depósito de entrada para la muestra y se inserta el cartucho en el analizador. El analizador ISTAT perfora el saco del calibrante que contiene una solución amortiguadora patrón de los analitos y este es comprimido para forzar al calibrante a fluir por el canal en la superficie de los sensores. Cuando la etapa de calibración queda terminada, el analizador comprime la cámara de aire, con lo cual se obliga a la muestra de sangre a fluir por el canal de flujo para expulsar la solución calibrante y hacer que la muestra de sangre, que suele ser de unos 20 a 100 microlitros, haga contacto con los sensores. Luego se efectúan las mediciones electroquímicas y los resultados se determinan y se pueden leer en la pantalla de cristal líquido del analizador. Los resultados se almacenan en la memoria del analizador y se podrían transferir al sistema que administra la información del laboratorio para que se conserven y sirvan de retroalimentación. Las unidades disponibles están configuradas para diferentes combinaciones de más de 20 analitos y mediciones distintos que se pueden efectuar con este sistema. Vean, por ejemplo, estos son algunos de los cartuchos del ISTAT, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el eje 7, que es para medir pH, gases, sodio, potasio, calcio, hematocrito. Y así diferentes modelos de cartuchos para otro juego de mediciones que se necesiten. Por supuesto, esta es una empresa y pues estos cartuchos, según las mediciones que haga, va a tener un costo diferente. Bien, vamos a pasar a ver la columbimetría. Tres métodos electroanalíticos se basan en la oxidación o reducción electrolítica de un analito durante un tiempo suficiente para asegurar su conversión cuantitativa en un nuevo estado de oxidación. Estos métodos son columbimetría potencial constante, columbimetría corriente constante o valoraciones columbimétricas y electrogravimetría. En los métodos electrogravimétricos se pesa el producto de la electrólisis que se depositó en uno de los electrodos. En cambio, en los dos primeros procedimientos columbimétricos, la cantidad de electricidad necesaria para completar la electrólisis sirve como una medida de la cantidad de analito presente. Una electrólisis puede llevarse a cabo en una de las tres maneras siguientes. 1. Con un voltaje de celda aplicado constante. 2. Con corriente de electrólisis constante. 3. Con un potencial constante de electrodo de trabajo. Para los tres, el comportamiento de la celda se rige por la ecuación que vemos aquí, donde este es el potencial aplicado, este es el potencial del electrodo derecho, el potencial del electrodo izquierdo, el exceso de voltaje del electrodo derecho debido a la concentración, el exceso de voltaje del electrodo derecho debido a razones cinéticas
Y lo mismo para el electrodo izquierdo, para razones de concentración, cinéticas y la caída IR, en donde EAP es el voltaje aplicado desde una fuente externa, R y L son los potenciales reversibles o termodinámicos de los electrodos de la derecha, R, y de la izquierda, L, respectivamente. Los valores nu-RC y nu-RK son los excesos de voltaje debidos a la polarización de los electrodos debido a la concentración y a la polarización de los electrodos debido a razones cinéticas. En el electrodo de la derecha, todo es esto. Ahora, en el electrodo de la izquierda son nu-LC y nu-LK. Estos son los excesos de voltaje correspondientes al electrodo izquierdo. Los valores de R y L se calculan a partir de los potenciales estándar que se usan en la ecuación de Nernst. En muchos casos, solo el electrodo de la derecha es polarizable porque el de la izquierda es un electrodo de referencia no polarizable. Recordemos que el exceso de voltaje nu es el potencial extra por arriba del potencial termodinámico que se requiere para desencadenar la reacción del electrodo a una cierta velocidad y por consiguiente producir corriente en la celda. Si recuerdan que llegamos a ver esta curva, bueno, esta, que decíamos que de aquí para arriba es una celda electrolítica y de aquí para abajo es una celda galvánica, y que de aquí a acá era lineal y aquí ya se polarizaba el electrodo, ¿verdad? Bien, de los términos del segundo miembro de la ecuación anterior, solo ER y EL se pueden calcular con la teoría. El resto de los componentes de la ecuación solo se pueden evaluar en forma experimental. Vamos a ver el funcionamiento de una celda a un potencial aplicado fijo. La manera más simple de llevar a cabo una electrólisis analítica es mantener el potencial que se aplica a la celda en un valor constante. En la práctica, la electrólisis a un potencial de celda constante se limita a separar cationes que se reducen con facilidad de aquellos que son más difíciles de reducir que el ion hidrógeno o el ion nitrato. Permítanme un segundo que se me baja la pila. Permítanme. Perdón. Si es que la pila de la batería se me acaba. Bien, vamos a continuar. La razón de esta limitación se ilustra en la siguiente figura, en la que se muestra el cambio de corriente durante la electrólisis en la celda para la determinación del cobre 2. Vamos a ver en forma muy general esto. Cuando se aplica un potencial de alrededor de 2.5 voltios a la celda, la corriente inicial sube hasta 1.5 amperios, como se observa en esta figura. La deposición electrolítica del analito se completa a este potencial aplicado. Entonces, vean, se aplica el potencial y la corriente inicia en alrededor de 1.5 amperios, pero va cayendo. ¿Ven? Conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, aquí es de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Como se ve en la figura, la caída de IR disminuye en forma continua a medida que ocurre la reacción. La principal razón de dicha disminución es la polarización de concentración en el cátodo.
lo cual limita la velocidad a la cual los iones de analito son llevados a la superficie del electrodo y por tanto la corriente, además del agotamiento de los iones cobre en la solución. El decremento en IR se compensa con un aumento en el potencial del cátodo. Se hace más negativo porque el potencial de celda aplicada es constante. O sea, aplicamos un potencial constante y si hay una caída IR, en otro lado debe de variar para que se siga cumpliendo que el potencial aplicado es constante. Bien, ahora vamos a platicar de la electrólisis a corriente constante. La electrodeposición analítica puede llevarse a cabo si se mantiene constante la corriente en lugar del voltaje aplicado. Para conservar constante la corriente, es necesario ajustar continuamente el voltaje aplicado mientras se efectúa la electrólisis. Es decir, pongo una corriente constante, si veo que la corriente tiende a bajar, pues subo el potencial. Si veo que la corriente tiende a subir, pues bajo el potencial para mantener esa corriente constante, ¿verdad? Se ha explicado que la polarización de concentración en el cátodo ocasiona una disminución de la corriente. Al inicio, este efecto se puede compensar en parte si se aumenta el potencial aplicado. Las fuerzas electrostáticas pospondrían el inicio de la polarización de concentración, aumentando la rapidez a la cual los iones cobre llegan a la superficie del electrodo. Sin embargo, pronto la solución queda tan mermada en iones del analito que la difusión, la atracción electrostática y la agitación no pueden mantener la superficie del electrodo abastecida con suficientes iones para mantener la corriente deseada. Cuando esto ocurre, los incrementos posteriores en el potencial aplicado causan cambios rápidos en el exceso de voltaje en el cátodo derecho debido a la concentración y por tanto en el potencial del cátodo. Entonces tiene lugar el codepósito de otras especies reducibles. Creo se entiende. Si vamos a suponer ya hay un agotamiento grande de los iones de interés, pues en otras especies que están en esa solución, pues ya también se empiezan a reducir, ¿verdad? Por último, el potencial del cátodo se estabiliza en un valor establecido por el potencial estándar y el exceso de voltaje de la nueva reacción en el propio electrodo. Además, no son ya necesarios grandes aumentos del potencial de la celda para mantener una corriente constante. Bien, vamos a hablar de la electrólisis a potenciales constantes de electrodo de trabajo. De acuerdo con la ecuación de Nernst, se deduce que una disminución de 10 veces en la concentración del ion que se está depositando requiere un desplazamiento negativo en el potencial del cátodo de solo 0.0592 sobre n voltios, donde n es la cantidad de electrones que equivale a un mol de analito. Por esto, los métodos electroanalíticos son razonablemente selectivos. Es decir, veamos un ejemplo. Cuando la concentración de cobre en una solución disminuye desde 0.1 molar hasta 10 a la menos 6 molar, recuerden, molaridad es moles por litro, el potencial termodinámico del cátodo, el electrodo derecho, cambia desde un valor inicial de más 0.31 voltios hasta más 0.16 voltios. Entonces, en teoría, debería ser factible separar el cobre de cualquier otro elemento que no se deposite en este intervalo de voltaje de 0.15 voltios. Aquí lo vamos a ver más claro, miren. Es decir, para los iones divalentes
tenemos que desde este potencial a este potencial, en este rango, solamente se van a reducir en nuestra electrólisis los iones divalentes. Arriba de punto 31 se van a reducir ya también los monovalentes. Abajo de punto 16 también se van a reducir los trivalentes, ¿verdad? Vean, este eje es la concentración de cobre y en este ejemplo que estamos considerando vemos que hay una reducción de 5 veces de 10 a la menos 6 molar a 0.1 molar. ¿De acuerdo? Entonces, vean, por eso se dice que es razonablemente selectivo estos estudios electrodinámicos. Vamos a recordar, porque yo creo algunos de ustedes están diciendo o no se acuerdan bien lo que es monovalente, divalente, etc. Recordemos que mono, di, trivalentes, etc. se refiere a la cantidad de cargas. Así tenemos que los monovalentes, como el anión cloruro, el anión bromuro, el catión sodio, el catión potasio, es de una sola carga. Los divalentes, por otro lado, como ejemplos tenemos el anión sulfuro, el catión magnesio, el catión calcio, etc. Los trivalentes, pues sería como el anión fosfato, el catión aluminio, etc. Los poliatómicos, pues tendremos los sulfatos, los nitratos, los nitritos, etc. Las especies que se depositen cuantitativamente a potenciales más positivos que punto 31 se podrían eliminar por prerreducción. Los iones que necesiten potenciales más negativos que punto 16 no interferirían en el depósito de cobre. Por tanto, si se está dispuesto a aceptar una reducción en la concentración del analito de hasta 10 a la menos 6 molar como una separación cuantitativa, se deduce que en teoría los iones divalentes que difieren en sus potenciales estándar en casi 0.15 voltios o más pueden separarse en forma cuantitativa por electrodeposición, siempre que sus concentraciones iniciales sean casi iguales. En forma correspondiente, los iones monovalentes y trivalentes necesitarán diferencias de alrededor de 0.3 y 0.10 voltios respectivamente. Para abordar estas separaciones teóricas dentro de un periodo de electrólisis razonable, se requiere una técnica más compleja que las empleadas hasta ahora, porque si no se restringiera la polarización de concentración en el cátodo, esta impediría todas las separaciones salvo las más simples. La variación en el potencial del cátodo está regida por la disminución en la caída IR. Por consiguiente, cuando se aplican al principio corrientes relativamente elevadas, es de esperar que al final el cambio en el potencial del cátodo sea elevado. Por otro lado, si la celda opera corrientes muy bajas, para que se reduzca la variación en el potencial del cátodo, el tiempo necesario para completar el depósito puede ser excesivamente largo, de días quizá. Una solución directa para este dilema es iniciar la electrólisis aplicando a la celda un potencial que sea lo bastante elevado para asegurar una corriente razonable. Luego disminuir el potencial en forma continua para mantener el potencial del cátodo a un nivel necesario para efectuar la separación deseada.
Por desgracia, no es posible predecir los cambios necesarios en el potencial aplicado de acuerdo con las bases teóricas, debido a las incertidumbres en las variables que afectan la deposición, como los efectos del exceso de voltaje y quizá los cambios en la conductividad. De hecho, tampoco ayudaría el medir la diferencia de potencial entre los electrodos, puesto que esta medida solo proporciona el potencial total de celda, el voltaje que a nosotros aplicamos. La opción es controlar el potencial del electrodo de trabajo respecto a un tercer electrodo cuyo potencial en la solución es conocido y constante, es decir, un electrodo de referencia. Recuerdan, habíamos hablado ya acerca de las celdas de 3 electrodos. El voltaje aplicado entre el electrodo de trabajo y su contraelectrodo puede ajustarse a un nivel que controle al cátodo o al ánodo en el potencial deseado respecto al electrodo de referencia. Esta técnica se denomina electrólisis a potencial controlado o a veces electrólisis potenciostática. La siguiente figura es un aparato de electrólisis a potencial controlado. El voltímetro digital se supone que también controla el potencial entre los electrodos de trabajo y de referencia. El voltaje que se aplica entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo se varía al ajustar el dial C del potenciómetro C en el potenciómetro para mantener el electrodo de trabajo, el cátodo en este ejemplo, a un potencial constante contra el electrodo de referencia. Vean, a esto es a lo que nos referimos. Aquí ponemos entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia un potencial constante, ¿de acuerdo? Y estamos dándole seguimiento a la corriente que fluye por nuestro sistema. El sistema, digamos, este es nuestro vaso de precipitados, o la solución bajo análisis, y tengo 3 electrodos, ¿verdad? El electrodo de trabajo, el electrodo de referencia y el contraelectrodo. Aquí tenemos un potenciómetro. En el dial de este potenciómetro nosotros ajustamos el potencial que vamos a tener en el contraelectrodo, ¿verdad? Y aquí garantizamos una diferencia de potencial constante entre el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo. Vamos a ver más a fondo esto posteriormente. A modo de recordatorio, vamos a ver las unidades para la cantidad de electricidad. La cantidad de electricidad o carga se expresa en coulombs. Un coulomb es la cantidad de carga que es transportada en un segundo por una corriente constante de 1 amperio. Por tanto, para una corriente constante de I amperios durante T segundos, la carga en coulombs viene dada por esta expresión. Para una corriente variable I, la carga se define por la integral que vemos acá, que seguramente ya la están recordando. El Faraday es la carga en coulombs de un mol de electrones. La carga del electrón tiene este valor, por lo que se puede escribir que un Faraday es igual a este valor de electrones por mol por electrón, o bien 1.60218 por 10 a la menos 19 coulombs electrón, ¿verdad? O bien 96.485 coulombs por mol electrón. La ley de Faraday relaciona la cantidad de moles del analito, Na, con la carga de esta forma, donde N es la cantidad de moles de electrones en la semirreacción del analito.
Es posible usar estas definiciones para calcular la masa de una especie química que se forma en un electrodo a causa de una corriente de magnitud conocida. Resumiendo, en la columbimetría potencial controlado, potenciostática, el potencial del electrodo de trabajo, el electrodo en el que tiene lugar la reacción analítica, se mantiene a un voltaje constante tal que la oxidación o reducción cuantitativa del analito ocurra sin intervención de las especies menos reactivas de la muestra o del solvente. En este método, la corriente es inicialmente elevada, pero disminuye con rapidez y se aproxima a cero a medida que el analito se elimina de la solución. La cantidad de carga necesaria se mide casi siempre con un integrador electrónico o un convertidor de corriente a voltaje, como seguramente ya han armado alguno en alguna práctica anterior. En la columbimetría corriente controlada hay una corriente constante, la cual atraviesa una celda hasta que un indicador señala la terminación de la reacción analítica. La cantidad de carga necesaria para alcanzar el punto final se calcula entonces a partir de la magnitud de la corriente y del tiempo que ésta circula. Este método ha encontrado más aplicaciones que la columbimetría potenciostática. Con frecuencia se le denomina titulación columbimétrica. Vean, ustedes seguramente ya han armado diferentes tipos de generadores de corriente constante y uno que probablemente vayan a utilizar, este es uno de muchos, pero digamos que este es el bueno, bonito y barato. Vean, es un amplificador operacional. En la entrada inversora tengo una resistencia RE y en la retroalimentación tengo la unión base emisor de un transistor PNP, donde el colector va a la carga del circuito. Por supuesto, alimentamos, pues puede ser con más 15 y menos 15 voltios el amplificador operacional y claro, según la aplicación, probablemente ustedes necesiten uno que se pueda alimentar con más 30 y menos 30 o algo así. Y hay modelos de amplificadores operacionales que sí pueden trabajar con estas alimentaciones. Pero vamos a ver este ejemplo. Aquí la idea es de que nosotros podemos programar la corriente que pase por la carga, esta, desde acá. ¿De acuerdo? Vamos a analizar brevemente el funcionamiento de este circuito. En la entrada no inversora del amplificador operacional colocamos un voltaje de referencia constante VR. En la entrada inversora habrá entonces un voltaje virtual VR. Es decir, me regreso, vean, si colocamos este voltaje VR aquí, un voltaje de referencia, recuerden por las definiciones de las características ideales del amplificador operacional, es de que cuando tenemos retroalimentación negativa, el voltaje que yo ponga en la entrada no inversora se va a ver reflejado en la entrada inversora. De modo que podríamos decir que aquí tengo VR. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la caída de potencial en RE queda fijo en BCC menos BR. Es decir, vean, si aquí tengo BCC, que puede ser el mismo voltaje de alimentación, y aquí tengo BR, la caída de voltaje en RE va a ser BCC menos BR, ¿verdad? Por lo que habrá una corriente IC
que se mantendrá constante mientras BR sea constante, por supuesto. Entonces, como el voltaje en RE es VCC menos BR y RE tiene un valor constante, pues la corriente IC va a ser constante. Es decir, IC va a ser igual a VCC menos BR entre RE, ¿verdad? El amplificador operacional va a sacar la corriente necesaria de la base del transistor PNP para que IC fluya hasta la carga RC, sin importar su valor, teóricamente hablando, por supuesto. El voltaje BR se puede fijar de varias formas, como por ejemplo un divisor de voltaje, un Zener u otra forma. Por ejemplo, así, BR lo puedo fijar a través de un divisor de resistencias, no sé, vamos a llamar esta R1, R2, esta es la alimentación, vamos a decir que este vale 15 voltios. Entonces yo puedo calcular las resistencias necesarias para que aquí yo tenga un voltaje que a mí me convenga, un BR, ¿de acuerdo? Entonces, como tengo retroalimentación negativa, este voltaje BR se va a reflejar aquí. ¿Bien? Vamos a suponer que VCC vale más 15 voltios, VDD vale menos 15 voltios. Y por ejemplo, que deseamos una corriente IC de 10 miliamperios. Entonces, vamos a proponer que el valor de RE sea de 100 ohmios. Y por la ley de Ohm, debemos de colocar un voltaje BR de VCC menos IC por RE de 14 voltios. Es decir, si aquí tengo 15 voltios y aquí pongo BR de 14 voltios, vean, aquí se reflejan los 14 voltios. El voltaje en E va a ser 1, ¿verdad? Y en este sentido. Y si la resistencia RE vale 100, pues la corriente que va a fluir aquí, pues va a ser de 10 miliamperios. La corriente IC se mantendrá constante con diferentes valores de RC. El valor máximo de la carga, RC, será aquel en el cual no se pueda desplegar un voltaje mayor, limitado por la fuente de alimentación, es decir, no puedo generar un voltaje en la carga mayor que la alimentación del sistema. Si alimento con 15 voltios positivos, no puedo generar, por ejemplo, más 20 voltios en la carga, es imposible, ¿verdad? Vamos a atorarnos por 15 voltios. Claro que aquí es sin tomar en cuenta los voltajes de saturación positiva y negativa del amplificador operacional. Vean, vamos a ver estas ecuaciones. VCC, que es la alimentación, en este caso de 15 voltios, va a ser igual al voltaje en la resistencia de entrada más el voltaje de colector emisor del transistor más el voltaje en la carga. Es decir, permítanme borrar aquí un segundo. Bien, entonces, vean, este voltaje, que es la alimentación que estamos considerando que es de más 15 voltios, pues va a ser igual a este voltaje más, vamos a seguir el camino, más este voltaje de colector emisor
y seguimos el camino más este voltaje, BC, ¿verdad? De modo que BCC es igual a BE más BCE más BC, y ya llegué a tierra. Y el voltaje en la resistencia de entrada, pues es RE por IC. Es decir, tengo RE de 100 ohmios, la corriente IC de 10 miliamperios, lo cual me da 1 voltio. El voltaje de colector emisor mínimo es de 0.3, que es cuando está saturado, si lo recuerdan, ¿verdad? El voltaje en la carga máximo va a ser 15, la alimentación positiva que tenemos en el sistema, menos 1 voltio, que es en la carga, menos 0.3, que es el voltaje de colector emisor en saturación, lo cual me da 13.7 voltios. Este es el voltaje máximo que voy a poder generar en la carga con esta alimentación, ¿verdad? Así, el valor máximo de RC, el valor máximo de la carga, pues va a ser el voltaje en la carga máximo entre la corriente en la carga, que este es el voltaje máximo entre 10 miliamperios. Entonces, con esta corriente, la carga no podemos ponerla mayor a 1.37 kiloohmios porque ya se nos satura el sistema. Bien, y claro, hay que revisar los valores de potencia de las resistencias RE y RC para que no se nos quemen, ¿verdad? Recuerdan ustedes, potencia es igual a voltaje por corriente, hay que ver de poner las resistencias a la potencia necesaria para que no se quemen. La siguiente figura es un esquema de un aparato para columbimetría potencial controlado que contiene un potenciostato. Con el objeto de comprender cómo funciona este circuito, considere el circuito equivalente mostrado. Las dos resistencias en este diagrama corresponden a las resistencias en las dos partes de la celda electroquímica. Vean, ya habíamos considerado este sistema. Vean, aquí tengo el dial del potenciómetro del diagrama bloques último que vimos. Tenemos un potenciómetro, una batería, de modo que con el dial del potenciómetro yo puedo poner un voltaje E1 que me convenga. Como tengo retroalimentación negativa, vean, aquí la salida del operacional va a un electrodo, estamos en la solución del sistema y viene este otro electrodo, de modo que aquí tengo una resistencia. A esta resistencia vamos a llamarle RS. Y regresamos a la terminal inversora, de modo que mi circuito tiene retroalimentación negativa, por lo tanto el voltaje E1 se refleja en la entrada inversora. De modo que, estrictamente hablando, E1 es igual a E2. Bien, ahora tenemos un tercer electrodo. A este se le llama electrodo de trabajo, que sería el cátodo, ¿verdad? Este es el ánodo y se le llama el contraelectrodo. Y al electrodo del medio, el que va a dar a la entrada inversora del amplificador operacional, se le llama electrodo de referencia. Noten ustedes que ahorita olviden esto de acá. Vamos a decir que esto viene a tierra. Y esto ahorita olvídenlo. Y aquí ya termina, este electrodo de trabajo viene a tierra. Entonces, vean, el circuito es este de aquí.
a la resistencia del electrodo de referencia al electrodo de trabajo vamos a llamarle RU, de modo que el circuito equivalente sería este. Todos los electrodos tienen su potencial de media celda y aquí se les simboliza al potencial de media celda del electrodo de referencia como este círculo. Es como si fuera una pequeña fuente de voltaje, ¿verdad? De modo que podemos hacer el análisis de este circuito. Algo muy, bueno, el voltaje de media celda, el potencial de media celda del electrodo de referencia, vamos a llamarle RF. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, pero este es constante. RF se supone que como es un buen electrodo de referencia, es muy constante su potencial de media celda. ¿De acuerdo? De modo que si aquí yo pongo este voltaje E1 al circuito, este se refleja acá. Se refleja aquí. Y prácticamente, si es pequeño el voltaje RF, prácticamente aquí voy a tener E1. Y este es el voltaje constante al que nos referimos, potenciométrico. De modo que voy a tener aquí un voltaje que sería el de acá. Voy a tener acá otro voltaje que es el constante, el de referencia. Y este voltaje que ya es tierra, lo voy a tener acá. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo sí hay una equivalencia entre estos dos sistemas y podríamos decir que E2 es igual a E1 porque hay retroalimentación negativa y el potencial en la terminal no inversora se refleja en la inversora. Por eso es que se da esta igualdad. Y esto va a ser igual al voltaje del electrodo de referencia, que sería este voltaje, más IC por RU. Es decir, aquí va, vean, IC viene aquí, IC viene aquí, ¿de acuerdo? Por RU, que este es RU. Y que bueno, también podemos decir que es igual al voltaje del electrodo de referencia más el voltaje de la celda, ¿sí? S. O bien podríamos decir que S es igual a E1 menos el voltaje del electrodo de referencia, lo cual es constante. Es decir, los dos son constantes y por lo tanto la diferencia es constante. Bien, ahorita me esmeré en explicarlo con palitos y bolitas, pero bueno, ya si ustedes lo ven como puramente electrónico el sistema, creo que lo van a entender mejor. Es decir, ahorita olvídense del sistema con el matraz y la solución. Olvídense de esta parte y solamente analicen el circuito electrónico, que ustedes ya lo entienden muy bien. Pero bueno, bien, hace rato les dije que olvidaran esta parte, pero la idea acá es monitorear la corriente. Una es poner en una de las primeras diapositivas, yo les sugerí aquí un amperímetro para estar monitoreando la corriente, pero otra forma es poner un convertidor de corriente a voltaje. Vean otra vez, aquí
tengo retroalimentación negativa. Por lo tanto, el voltaje que yo ponga en la entrada no inversora se va a ver reflejada en la inversora, ¿de acuerdo? De modo que virtualmente aquí tengo una tierra virtual acá. De modo que todo este sistema cree que aquí ya está aterrizado, cuando no es cierto. Va a la entrada inversora de un convertidor de corriente a voltaje. Y recuerden, tiene una alta impedancia de entrada, de modo que el resto del sistema cree que aquí ya está aterrizado. Sin embargo, este convertidor de corriente, de corriente a voltaje, lo que va a hacer es, permítanme otra vez, borrar, porque luego me paso de poner garabatos. Ok. Esta corriente que le llamamos IC, pues va a pasar por acá. Recuerden, el sistema siente que ya aquí el electrodo de trabajo está aterrizado, cuando no es cierto. Pero mi convertidor de corriente a voltaje va a hacer pasar esta corriente por su retroalimentación y va a generar, por supuesto, un voltaje. Que bueno, en este ejemplo estoy suponiendo que la corriente va de izquierda a derecha y aquí también de izquierda a derecha, de modo que la salida sería un potencial negativo. Pero bueno, la corriente puede ser al revés también, por supuesto. Pero vamos a seguir con este ejemplo. Entonces, ya aquí, ya sea que ustedes pongan otro amplificador inversor para que si el potencial es negativo, pues lo haga positivo y luego entre en su microcontrolador o en su Arduino para procesar los datos. ¿De acuerdo? Entonces vean, aquí ya tengo un sistema y un sensor de corriente que ya va a dar directamente a su sistema, a su algoritmo. Y ya ustedes, muchos de ustedes son unos haces con los algoritmos, hacen lo que quieren y ahora sí que se sienten como en casa, ¿verdad? Permítanme. Ajá. Bien. En este caso, RS es la resistencia de la celda entre el contraelectrodo y la punta P del electrodo de referencia. Y RU es la denominada resistencia no compensada de celda, que es la resistencia de la celda entre P y el electrodo de trabajo. Debido a la resistencia extremadamente elevada de las entradas del amplificador operacional, no hay corriente en el lazo de retroalimentación hasta la entrada inversora, pero la diferencia de potencial entre P y la entrada inversora del amplificador operacional es simplemente el potencial del electrodo de referencia RF. Bien, entonces, chicos, ya llegamos al final de esta presentación. Ya pusimos las bases de los conceptos y teoría en forma muy general de las mediciones electroquímicas, de modo que ya en la siguiente sesión vamos a entrar de lleno en específicamente de un glucómetro, ¿verdad? De modo que ya toda la terminología que veamos ya no van a estar perdidos y vamos ya al grano a hacer una propuesta de circuito y hacer su análisis. Bien, chicos, les agradezco su atención.
Muchas gracias.